Una mujer que creció rodeada de cámaras, escenarios y un apellido que pesa toneladas, acaba de decir algo que en esa familia nadie había dicho antes. No lo dijo gritando, no lo dijo llorando, lo dijo con esa calma particular de alguien que cargó tanto tiempo con algo por dentro que cuando finalmente lo suelta sin drama. Majo Aguilar admitió que se alejó de su familia, y la forma en que lo explicó dice mucho más de lo que parece a primera vista, porque en esta historia, como vas a ver, lo más revelador no es lo que se dice, es lo que queda flotando después de que se dice. Aquí en Chisme Explosivo no te vendemos el titular vacío, te traemos el contexto completo, la lectura entre líneas y todo lo que está detrás de lo que se dice y de lo que deliberadamente se calla. Así que quédate, porque esto tiene capas. Antes de entrar a lo que dijo Majo y por qué importa tanto, necesitas entender algo sobre la familia en la que creció. Porque si no tienes ese contexto, sus palabras suenan a una confesión menor, a algo que cualquiera podría decir en cualquier entrevista de domingo. Y no lo es, para nada. Los Aguilar no son una familia normal, que además tiene famosos adentro. Son una dinastía construida sobre el espectáculo, sobre la imagen, sobre la idea cuidadosamente cultivada de que son una unidad inquebrantable que lleva el regional mexicano en la sangre desde generaciones. Pepe Aguilar lo ha repetido en entrevistas, en conciertos, en declaraciones públicas de toda clase. La familia primero, la música después, y las dos cosas juntas siempre como si fueran una sola cosa. Esa es la narrativa oficial. La que se vende al público, la que se cuida con guante de seda, la que se protege a toda costa porque es parte del producto. Y dentro de esa narrativa existe una jerarquía que nadie enuncia abiertamente, pero que cualquiera que siga a esta familia con algo de atención puede ver sin dificultad. Está Ángela, que en los últimos 2 años se convirtió en el epicentro absoluto de todo, el nombre que genera titulares semana tras semana, el rostro que aparece en todas las portadas, el tema de conversación permanente del entretenimiento mexicano. Está Leonardo, discreto, presente pero fuera del ojo del huracán. Y está Majo, María José Aguilar, la que creció en el mismo ambiente, respiró el mismo aire de escenario desde pequeña, cargó el mismo apellido con el mismo peso encima, pero que durante años existió en los márgenes del radar mediático de esa familia, mientras el reflector apuntaba hacia otros lados. Y aquí viene la primera pregunta que debes guardar en la cabeza mientras escuchas todo esto, porque la respuesta es el corazón de esta historia. ¿Por qué alguien que tiene ese apellido, que creció literalmente arriba de un escenario, que tiene el talento que tiene, estuvo tanto tiempo fuera del reflector principal? ¿Fue su elección o simplemente nunca fue la prioridad de nadie que tuviera el poder de poner ese reflector donde quisiera? Guarda esa pregunta. La respuesta está en lo que ella misma dijo en esta entrevista. Y cuando llegues a esa parte vas a entender por qué estas declaraciones son diferentes a todo lo que cualquier miembro de los Aguilar había dicho en público antes. Pero primero hablemos de Majo como artista, porque esto también es parte fundamental de la historia y no se puede omitir. Majo Aguilar tiene una carrera propia, real, construida. No es la hermana de alguien ni la hija de alguien, aunque el apellido inevitablemente la acompaña a todas partes como una sombra que a veces protege y otras veces aplasta. Ha lanzado canciones, ha tomado temas de otros artistas y los ha reinterpretado con un giro ranchero que ella misma describe como su sello personal, su firma, la manera en que toma algo que ya existía y lo hace completamente suyo. Ha compuesto canciones propias. Ha trabajado con gente de peso real en la industria, no con contactos prestados por el apellido familiar, sino con profesionales que la buscaron a ella. Su manager es Óscar Flores, y ese nombre, para quien conoce la industria de la música regional, no necesita mayor presentación. Es una de las figuras más respetadas y de mayor trayectoria en ese mundo. No es el tipo de persona que trabaja con alguien por hacerle un favor a la familia. Trabaja con quien tiene potencial real, y eligió a Majo. El despegue de su carrera cuando finalmente tuvo el espacio para despegar fue, según sus propias palabras, sorprendentemente rápido. En menos de un año de haber entrado como juez a un reality televisivo, ya estaba en palenques importantes, en alfombras rojas de premios de la radio, con una nominación internacional que llegó sin que nadie la esperara tan pronto, menos de un año. Eso no es suerte ni es el efecto del apellido. Eso es talento que estaba ahí, acumulado,
esperando que alguien tuviera la sensatez de voltear a verlo. Y aquí está la pregunta incómoda que surge sola de ese dato. Si el talento siempre estuvo, si la capacidad siempre fue real, si en menos de un año de exposición adecuada el nombre de Majo empezó a resonar con fuerza propia, ¿por qué tardó tanto en tener ese espacio? ¿Por qué el despegue llegó cuando llegó y no antes? Esa es la pregunta que Majo no responde directamente en esta entrevista. Pero lo que sí dice, si lo escuchas con atención, es una respuesta que va exactamente en esa dirección. Ella habló de algo que a primera vista parece solo una descripción de su personalidad como artista. Dijo que no tiene careta, que es exactamente igual frente a una cámara que lejos de ella, que es una persona muy sensible y que eso puede jugarle a favor y en contra, y que lo que nunca le salió, gracias a Dios, dice ella con una sonrisa, es la pose. Ese modo de presentarse en público que es puro protocolo, pura fachada, puro performance de alguien que no está sintiendo nada de lo que está diciendo. Ahora bien, ese comentario en boca de cualquier artista suena a descripción de estilo personal. Interesante, simpático, nada más. Pero en boca de alguien que lleva el apellido Aguilar, dicho en cámara con esa naturalidad desarmante, adquiere una dimensión completamente diferente. Porque los Aguilar, como familia pública, han operado siempre con un nivel de control de imagen que es, seamos honestos, bastante cercano a una pose permanente. Todo calculado, todo cuidado, todo dentro del marco de la narrativa que se quiere proyectar hacia afuera. Y Majo está diciendo que ella no puede con eso, que no le sale, que gracias a Dios no le sale. Eso es una declaración de incompatibilidad con el molde familiar dicha en voz alta frente a una cámara. Sin agresividad, sin confrontación, sin que nadie la haya empujado a decirlo. Lo dijo sola, y eso es exactamente lo que prometimos al principio que nadie en esa familia había dicho antes en público. Suscríbete si eres de los que prefieren la verdad incómoda sobre la versión oficial que todo el mundo repite sin cuestionarla. Porque aquí es donde esas verdades se cuentan completas. Ahora vamos a lo que dijo sobre el distanciamiento, que es el corazón de todo esto y que hay que leer con cuidado para no subvalorarlo ni sobredramatizarlo, porque la realidad de lo que dijo es suficientemente poderosa sin necesidad de adornos. Cuando en la entrevista salió el tema de su familia, Majo no esquivó. No dio la respuesta que uno esperaría de alguien en su posición. Estamos muy unidos, nos amamos mucho, somos una familia increíble que suena a guión ensayado. Dijo algo diferente. Dijo que sí, que hay distancia. Que quizá últimamente con todos en general, no solo con una persona específica, se han distanciado un poquito. Y luego, casi de inmediato, hizo una aclaración que en apariencia suaviza lo que acaba de decir, pero que en realidad lo hace más revelador todavía. Dijo que esa distancia no es de corazón, que es de presencia. Detente ahí un momento, porque esa distinción que Majo hace entre distancia de corazón y distancia de presencia es exactamente el tipo de matiz que alguien dice cuando está tratando de ser honesta sin destruir algo que todavía quiere proteger. No está mintiendo, no está exagerando, está eligiendo con mucho cuidado hasta dónde llega con la verdad, y aún así la verdad que deja ver es suficientemente clara. Hay distancia, eso es un hecho que ella misma confirmó. Y luego vino algo que a mí me parece todavía más revelador que la admisión de la distancia en sí. Cuando habló de su hermana, de la relación con ella, no lo hizo en términos de lo que son hoy, lo hizo en términos de recuerdos. Habló de cuando eran chiquitas, de la guayaba, de agarrar juntas una granada del árbol y abrirla, imágenes de infancia, memorias de un tiempo que claramente se siente muy diferente al presente. Eso no es el lenguaje de alguien que tiene una relación cercana y activa con otra persona. Eso es el lenguaje de alguien que extraña cómo eran las cosas. Y hay una diferencia enorme, enorme entre tener a alguien cerca y extrañar cómo era tenerlo cerca. La primera es una descripción del presente. La segunda es una descripción de una pérdida. Majo no dijo que perdió algo, pero habló de ello en pasado con una ternura que solo existe cuando algo ya no está de la misma manera en que estuvo. Y ahora hay que preguntarse algo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Majo elige este momento para decir estas cosas en público, aunque las diga con suavidad, aunque las envuelva en cariño y en recuerdos bonitos?
¿Por qué una integrante de la familia Aguilar decide en este momento específico, en medio de todo el torbellino mediático que rodea al apellido, sentarse frente a una cámara y admitir que hay distancia? Hay varias lecturas posibles y ninguna es completamente descartable. Una es que simplemente le preguntaron y ella, fiel a su propia descripción de sí misma como alguien sin careta, respondió con honestidad porque no sabe hacerlo de otra manera. Esa lectura habla bien de ella y es completamente consistente con lo que describe como su forma de ser. Otra es que hay un momento personal en el que Majo está construyendo algo propio, una identidad artística y pública que es genuinamente suya, y que en ese proceso de construcción personal resulta natural empezar a nombrar las cosas como son, incluyendo la dinámica familiar que durante años quizás prefirió no tocar públicamente. Y hay una tercera lectura que nadie ha dicho en voz alta, pero que flota sobre todo esto, que el distanciamiento que Majo describe no es solo geográfico ni solo consecuencia de agendas ocupadas, que tiene que ver con algo más profundo relacionado con el espacio que se le ha dado o que no se le ha dado dentro de una familia y una industria donde el apellido que comparte con todos los demás siempre ha brillado más en otras direcciones que en la de ella. Esa tercera lectura no la podemos confirmar con lo que Majo dijo, pero tampoco la podemos descartar. Y la razón por la que no la podemos descartar es precisamente porque Majo no la negó. No dijo, estamos igual que siempre. No dijo, las carreras nos mantienen ocupados, pero todo está perfecto. Dijo que hay distancia, y eso, viniendo de donde viene, es más que suficiente para que la pregunta quede abierta. Hay algo más en esta entrevista que habla muy fuerte, aunque no sea sobre la familia directamente. Y es la imagen de Majo que emerge cuando habla de su trabajo, de su música, de las decisiones que toma sobre su carrera. Ella describe una dinámica con su manager que es de igual a igual, de ida y vuelta, de negociación y de confianza construida con el tiempo. Él le manda canciones, ella decide si le convencen o no. A veces ella cede y reconoce que tenía razón. A veces él cede y reconoce que ella tenía razón. Es una relación profesional adulta entre dos personas que se respetan mutuamente. Y lo describe con orgullo genuino, con esa sonrisa de alguien que encontró su lugar y que está bien donde está. Esa imagen contrasta de una manera que no puede ser accidental con la imagen que uno tiene de cómo funciona una carrera artística dentro de la órbita familiar de los Aguilar, donde Pepe Aguilar ha sido históricamente la figura central que define el rumbo de todo lo que lleva ese apellido. No es un secreto. Es parte de la narrativa que él mismo ha construido públicamente durante años. Majo encontró su propio Pepe, y ese Pepe no es su papá. Eso también es algo que ningún otro Aguilar había dicho antes, aunque Majo lo diga describiendo una dinámica laboral y no una ruptura familiar. Estamos llegando al final y quiero dejarte con la imagen completa de lo que esta entrevista significa realmente. Majo Aguilar es la Aguilar que creció en la sombra del apellido más poderoso de la música regional mexicana, la que tardó más de lo que debería en ser vista por los que tenían el poder de verla. La que cuando finalmente tuvo el espacio adecuado, despegó en menos de un año porque el talento siempre estuvo ahí esperando. Y la que hoy, en una entrevista tranquila, sin llanto, sin escándalo, sin dramatismo de ningún tipo, dijo lo que ningún otro miembro de esa familia había dicho antes frente a una cámara, que hay distancia, que los recuerdos más bonitos son de cuando eran chiquitas, que ella no tiene careta y gracias a Dios no le sale tenerla. En una familia donde la imagen lo es todo y donde la narrativa de unidad perfecta se ha vendido durante décadas como parte del producto, la única que no usa máscara acaba de hablar. Y lo hizo con una serenidad que resulta más poderosa que cualquier escándalo, porque los escándalos se desmienten, se contradicen, se enterran bajo la siguiente polémica. La calma con la que alguien nombra una distancia que existe, esa no se entierra tan fácil. Majo habló, y la familia Aguilar, de momento, no ha dicho nada al respecto. Si llegaste hasta aquí, ya tienes el panorama completo de por qué esta entrevista importa más de lo que parece. Suscríbete porque aquí las historias se cuentan con todo el contexto, sin venderte humo disfrazado de revelación y sin dejarte con las ganas de saber lo que realmente está pasando. Y ahora la pregunta para los comentarios.
Quiero saber tu postura y que seas honesta u honesto porque esto importa de verdad. ¿Crees que el distanciamiento que describe Majo es simplemente lo que pasa en todas las familias cuando las carreras y la vida adulta se interponen? ¿O crees que en esta familia específica, con esta dinámica específica, el espacio que le dejaron a Majo nunca fue suficiente para alguien con ese nivel de talento? Escribe abajo vida si crees que es algo completamente natural que le pasa a cualquier familia. O escribe familia si crees que los Aguilar le quedaron pequeños a Majo desde hace mucho tiempo. Porque hay una diferencia entre alejarse y que te hayan dejado poco espacio para quedarte. Y esa diferencia es exactamente la que Majo no dijo, pero que quedó flotando en cada palabra de esta entrevista. Pero hay un último ángulo de esta historia que quiero que quede claro antes de cerrar, porque sería deshonesto de mi parte no mencionarlo. Todo lo que Majo dijo en esta entrevista lo dijo con cariño. Con nostalgia, sí, pero también con cariño real. No hay amargura en su voz cuando habla de su familia. No hay resentimiento en la forma en que recuerda a su hermana abriendo granadas de un árbol cuando eran niñas. No hay rencor cuando habla de las distancias que trajo la vida adulta y las carreras de cada quien. Hay algo que parece más honesto que el rencor y que a veces duele más. Hay aceptación. Majo parece haber llegado a un punto en el que ya no está esperando que las cosas vuelvan a ser como antes. No está peleando contra la distancia ni intentando negarla. La nombra, la acepta. Y sigue adelante construyendo su propio camino con la misma serenidad con la que la describe. Eso habla de una madurez emocional que, si lo ponemos en contraste con todo el ruido, las polémicas y los dramas que han rodeado al apellido Aguilar en los últimos 2 años, resulta casi llamativa. Mientras el resto del escenario familiar ha estado envuelto en una tormenta mediática que no para, Majo está en un estudio componiendo canciones que describe como bellísimas y muy tristes, trabajando, creciendo, construyendo algo que es completamente suyo. Y hay algo en esa imagen que invita a una reflexión que va más allá del chisme de quién se distanció de quién y por qué. Hay algo en esa imagen que habla de lo que pasa cuando alguien que siempre estuvo en segundo plano dentro de un sistema muy definido decide, en algún momento que nadie más ve claramente, empezar a construir su propio sistema. Sin hacer ruido, sin declaraciones de guerra, sin anunciar nada, simplemente empezando a vivir en sus propios términos. Majo Aguilar no rompió con su familia, pero sí parece haber roto con la idea de que su identidad depende de ese apellido y de lo que ese apellido decida hacer con ella. Y esa ruptura, silenciosa, tranquila, sin drama, es en muchos sentidos más profunda y más definitiva que cualquier pelea pública que hubiera podido tener. La familia Aguilar acostumbra a ocupar todos los espacios mediáticos disponibles. Esta semana, sin buscarlo, Majo ocupó uno que le pertenece solo a ella. Y lo llenó con honestidad. Con esa honestidad sin careta que dice que siempre ha sido su mayor fortaleza y que viendo cómo habla en esta entrevista, uno no puede más que creerle. El apellido Aguilar seguirá generando titulares. Las polémicas seguirán llegando. El ruido no para. Pero en medio de todo ese ruido, una voz habló diferente esta semana. Tranquila, sin poses, sin guión ensayado. Y esa voz fue la de Majo. Y eso, en esta industria, en esta familia, en este momento específico donde todo es ruido y pose y estrategia de imagen, es exactamente lo más explosivo que alguien puede hacer.